Maravilloso. Bueno, empezamos de vuelta. Hola a Ahí todos, estamos. ¿cómo están? Sí. Muchas gracias por permitirme compartir esta experiencia con ustedes. Les cuento que nosotros somos un centro médico que desde 1995 se dedica a la atención de pacientes endocrinometabólicos fundamentalmente, que incluyen diabetes, nutrición, osteoporosis y otras enfermedades crónicas, además de otras especialidades asociadas con patologías en común que atendemos como dermatología y reumatología. Tenemos un equipo de salud que incluye 40 profesionales de todas las especialidades y un equipo administrativo entre recepción y administración de 7 personas. Ahora, nosotros tenemos herramientas informáticas de larga data, porque contamos con historia clínica electrónica desde 1998, con un portal de turnos para la autogestión de los pacientes desde el 2015, que también tiene incluido digamos, posibilidades de que el médico dé sus propios turnos, un auto-check-in en el centro médico, que nosotros lo llamamos así, auto-check-in, para que el paciente se autogestione cuando llega a las consultas presenciales, y 2 herramientas que resultaron ser fundamentales para nuestra posibilidad de adaptación a esta situación de pandemia. Teníamos ya líneas telefónicas IP y acceso a las historias clínicas por VPN. ¿Esto qué significó? Una semana antes de que el gobierno decretara el aislamiento social obligatorio, pensando que iba a ser un periodo corto y atenta a la situación de nuestros pacientes, que son diabéticos, gravemente comprometidos, con muchas comorbilidades, yo tomé la decisión de cerrar el centro a la atención presencial. En 72 horas teníamos a todas las secretarias conectadas desde sus casas para poder tener atención telefónica, y a lo largo de esa semana logramos tener acceso de los médicos a las historias clínicas por VPN. A la semana me di cuenta de que cuando se decretó el primer decreto de aislamiento social obligatorio, que no iba a durar definitivamente una semana o 15 días, con lo cual empezamos a pensar cómo íbamos a atender a toda esta cantidad de pacientes, de los cuales ya muchos tenían turnos tomados. Y empezamos un proceso administrativo para videoconsultas que tuvo diferentes etapas de mejoras continuas. La primera parte fue de abril a mayo, en la cual decidimos utilizar la aplicación Jitsi como video. Los pacientes recibieron, digamos, se comunicó en recepción con los pacientes que ya tenían turnos, y que eran muchos, para el próximo mes, y ofreciéndoles la posibilidad de realizar una videoconsulta. Podía ser que el paciente no lo acepte, perdía el turno, o si lo acepte, entonces tomaba el turno, se le envía por mail o por WhatsApp el instructivo de formulario de consentimiento informado. Se le envía el consentimiento, eso no quiere decir que el paciente lo devuelva, así que había que muchas veces insistir en este tema. Recepción los llamaba por WhatsApp, ahí el paciente muchas veces se necesitaba reenviar el consentimiento, muchas veces el paciente no lo mandaba, por lo tanto perdía el turno. Pero muchas otras veces sí lo mandaba, y entonces ahí pasamos al punto D con D, y si lo mandaba, entonces se archivaba ese consentimiento, quedaba firme el turno de videoconsulta. Ahí recepción generaba el link para la sala de Jitsi y se le informaba al médico y al paciente. Recepción envía el WhatsApp, le recuerda al paciente el inicio de la videoconsulta y chequea los datos para la facturación. Una vez que estábamos acá, había que atender otras dificultades. Por ejemplo, una eventual demora del médico, que si no tenía, se iniciaba la conexión. Pero ahí podemos tener otro problema, que era el problema de la conexión. Si no tenía, bueno, avanzaba hacia la videoconsulta, cerraba ese proceso de facturación y se concretaba el proceso.
Si sí tenía, ahí el recepción asiste al médico y al paciente y a veces había que terminar la consulta telefónicamente. Si el médico tenía demora, se le avisaba al paciente aproximadamente de cuánto era y entonces pasábamos a la parte de la conexión. Acá estos fueron meses difíciles, realmente sin el maravilloso equipo que formaron las chicas de recepción, era imposible de seguir adelante, y realmente era arduo, así que teníamos que pensar en una mejora de este procedimiento. La segunda etapa empezó en mayo hasta septiembre. Ahí, bueno, empezó la autogestión del paciente en la toma de turnos por nuestro portal web de acuerdo a los requisitos de cada prepaga. Empezó a setear mejor el portal, lo volvimos a abrir porque al principio no lo teníamos abierto, los turnos se pedían por teléfono el primer mes, abril, hasta que nosotros nos ubicamos y nos organizamos a ver de qué manera íbamos a ofrecer la atención. Esto alivianó bastante la capacitación para tanto el paciente como el médico en el proceso de las videoconsultas y el uso de la app Jitsi. La autogestión del médico, esto parece por ahí una cosa banal, pero sin embargo el hecho para recepción fue muy importante que se sistematizara cómo iba a ser el link, es decir, Maffei y el apellido del paciente, todo el mundo igual. Con lo cual, las chicas tenían que mandar al paciente los links, pero no a los médicos que se autogestionaban y se armaban los propios. Ya ahí, en el portal teníamos el consentimiento informado para que, digamos, atender los diferentes requerimientos de las prepagas, por lo tanto no había que mandar y volver a mandar y todo esto que teníamos al principio. Y empezamos a mandar envíos sistemáticos de newsletter y de comunicaciones en redes sociales, informando a los pacientes, capacitándolos en nuestra nueva modalidad de videoconsulta. Y ahora estamos apelando nuevamente a nuestra resiliencia para adaptarnos a un paso más, que es incorporar a tanto, digamos, la videoconsulta directamente desde nuestro portal. El objetivo de todo esto es tener una optimización de los recursos humanos asignados a este proceso, porque al principio, digamos, fueron muchos, ahora se van reduciendo en la medida de que el paciente y el médico se empiezan a autogestionar. Esto es importante, estamos ahora en plena implementación y mejoras continuas de esta etapa. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo nos manejamos? Y esto fue cómo nos manejamos, cómo realmente impactó en nuestra atención estos procedimientos y estas decisiones. Bueno, esto es la comparación entre el 2019 y el 2020. Tenemos menos consultas, pero algo que a mí me parece interesante de remarcar es que tenemos, como ustedes ven en azul, una mayor autogestión por parte de los pacientes. Si nosotros, a ustedes acá no lo pueden ver, pero si ustedes, les cuento que de esta autogestión la mayor parte va hacia los pacientes que mejoraron la utilización del portal de turnos, menos los médicos en la autogestión de sus propios turnos. Así que bueno, el paciente está como más capacitado ahora para obviar la parte telefónica, digamos, y ir directamente a la gestión de sus propios turnos. Acá tenemos comparadas las consultas, separadas por presenciales, que obviamente abarcan todo el 2019, y a partir del 2019 aparecen en naranja las teleconsultas. Vamos a comparar septiembre con septiembre, que es el último mes de estabilización. Marzo y abril obviamente fueron meses tsunami, realmente, pero ustedes pueden ver que tenemos más prácticas septiembre que el septiembre del 2019. Por otro lado, uno se puede decir, bueno, si no hubiera habido las teleconsultas, a lo mejor hubiéramos tenido muchos más pacientes presenciales. Pues no, si no hubiéramos tenido las teleconsultas, nuestros pacientes crónicos no hubieran venido a atenderse porque estaban
y están todavía muy asustados en relación al COVID. Creo que fue una herramienta importantísima para todos nuestros pacientes diabéticos, obesos, para todos poder brindarles las posibilidades de controlarse. Y además, por supuesto, hay 47 personas que tienen sus ingresos relacionados con el centro, así que la subsistencia del centro médico fue, digamos, gracias a la implementación y continuas mejoras de las teleconsultas. Acá les muestro, por ejemplo, cómo fue el proceso de efectivización. Si uno ve el 2019, veamos lo que está en amarillo, que es los puntos más resaltables. Si ustedes ven, comparado en los turnos dados con las consultas efectivas, un 54% del año pasado se efectivizaban realmente. Este año tenemos menos consultas en total, pero tenemos una altísima proporción de consultas efectivizadas. Así que bueno, esto también me pareció interesante. Después tenemos también, como ustedes pueden ver acá, menos cancelaciones que el año pasado. 27, 28, 28, 21... Perdón, 28 en general, versus 23, 23, 23 y 21. Así que realmente es una metodología que nos ha resultado más eficiente. De la misma manera, digamos, el ausentismo también fue menor. Las consultas de primera vez claramente disminuyeron en picada. Está claro que quienes más accedieron a este tipo de consulta, de teleconsulta en una primera etapa, han sido nuestros pacientes crónicos, encontrando en ella la posibilidad de controlarse. Pero vienen en aumento, progresivamente van aumentándose como si hubiera una adaptación también por parte de los pacientes a este tipo de procedimiento. Como conclusión, la implementación de una herramienta de telemedicina permitió mantener la continuidad del cuidado de nuestros pacientes y la subsistencia del centro. En septiembre se logró una cantidad de consultas efectivas mayor que un año atrás, con mayor autogestión de turnos y menor ausentismo. La gestión del cambio y la capacitación continua a pacientes y a profesionales fueron claves junto a la detección y corrección de dificultades en el proceso. Creo yo que la telemedicina llegó para quedarse y que es una herramienta increíble para el control de los pacientes crónicos. Ahora, nada de todo esto se hubiera podido hacer sin un equipo realmente maravilloso. En pleno momento de pandemia, en pleno momento de crisis, cada uno en su casa, pudimos entre todos, gracias a Alicia Rodríguez y sus maravillosos procedimientos que con Lara Martínez implementaron, a Valeria Prenrow como coordinadora médica que logró capacitar a los médicos, ustedes vieron el trabajo de recepción a cargo de Elsa Rabanedo, qué decir de Sebastián de Lox Comunicaciones, con el cual nos conocemos de hace muchísimos años y logramos sacar adelante todas todos los aspectos de programación, logró sacar adelante toda la programación que implicó estos desarrollos. José Pepe Estrugamó, que nos ayudó actualizando la enorme cantidad de computadoras que hubo que actualizar y poner acorde por parte de los médicos y configurando las VPNs, y a Mariano Goldsmith, que nos ayudó a rápidamente tener nuestras secretarias desde su casa atendiendo los teléfonos. Así que bueno, muchas gracias y esta fue nuestra experiencia. Excelente, Laura. La verdad que es interesante conocer estas experiencias quizás de centros médicos no tan monstruosos como los hospitales de comunidad o los grandes hospitales, ¿no? Saber que hay otras instituciones
con 20 años o más experiencia en historia clínica y más de 5 años en uso de portales. La verdad que siempre suma y siempre es un incentivo para que todos se sumen a estas iniciativas. Invito a que cualquiera pueda hacer alguna pregunta a partir del chat. Yo sí tengo una pregunta, si hicieron algún tipo de evaluación a través de encuestas con profesionales, con el personal administrativo, con los pacientes, y en tal caso, ¿qué resultados tienen? Bueno, en cuanto a los profesionales, sí hicimos, no están publicadas acá, hicimos con los profesionales, pero digamos, no las presenté porque no fueron hechos como un comparativo, digamos, fueron hechos transversalmente aproximadamente al cuarto o quinto mes de pandemia. Al principio, muchos de los profesionales los puse mes por mes, pero fue retrospectivo, digamos, en cuanto a su evaluación. En general, todos les costó bastante el primer inicio. Realmente fue para ellos, para todos creo, un tsunami de adaptación. Pero muchos de ellos se adaptaron y muchos hoy en día preferirían la atención a un 80% virtual y un 20% presencial. Por parte de los recepcionistas, los primeros 2 meses manifestaron estar muy abrumadas. Realmente la primera parte de creación, desarrollo, implementación, corrección, mucho recayó sobre ellos, pero la mayor parte de los 7, en general 5, yo podría decir, que se manifestaron contentos y bien y progresando adecuadamente y digamos como comprendiendo que fue una primera etapa en la cual teníamos que ver de qué manera lograr salir adelante. Pasados los 2 primeros meses, todos se fueron acomodando. Y después hice una encuesta a los pacientes, pero esos, la verdad que no me respondieron tantos en relación a la cantidad de pacientes que tuvieron sus consultas, pero bueno, nada, a modo de comentario, he tenido pacientes de más de 65 años, 70, 75, que han estado muy contentos. Pero bueno, hay que reconocer que también la franja 70 en adelante le ha costado más adaptarse. Pero bueno, yo viví el 2001 nadie tenía un mail, yo ya tenía historia clínica y fue una adaptación impresionante. Yo apelo a que realmente nuevamente este tsunami tecnológico vaya a hacer un upgrade en todos, no solamente en la tecnología, sino en la capacidad de la gente de poder acceder a ello. Excelente. Bueno, acá pregunta Pablo, ¿cómo manejaron el tema de recetas durante la pandemia? El tema de las recetas para la pandemia las manejamos en la primera etapa de los primeros días, lo manejamos, digamos, hasta entre marzo, digamos, mediados de abril, lo mandamos por todo un circuito de mails. Después, a mí no me gusta dar recetas para mucho tiempo, en general siempre cada 3 meses pedimos que los pacientes vengan, hagan una consulta y le damos las recetas adecuadas para ese tiempo. Yo la verdad que salvo que el paciente realmente uno sepa que es un hipotiroideo crónico, entre 3 y 6 meses tiene que volver para poder gestionar las recetas y se envía como cualquier receta digamos, nosotros tenemos a través del portal la posibilidad de mandarle la receta y que el paciente lo descargue. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Si no me equivoco, no tenemos más preguntas. Pide Denise Levy si se puede dejar un contacto de email, si lo podés dejar en el chat, ¿Vale? te lo vamos a agradecer. Buenísimo, por supuesto que sí. Y bueno, vamos a pasar de nuevo, muchas gracias. La verdad que muy enriquecedora tu participación. Y bueno, es un lujo contar con esta presentación. Vamos a pasar cuando puedas dejar de compartir la pantalla. Ahora me entusiasmé. Ah, claro. Ahora ya no quiero. Vamos a ver si está Miría en